Y ahora, es un grato placer y un grato honor presentar al ganador del concurso nacional de oratoria y debate celebrado la semana pasada, consejero, miembro del Consejo Nacional de Estudiantes, capítulo Distrito Federal, Eduardo Molina. Muchas gracias, amigos. ¿Cómo están? ¿Se la están pasando bien? Me da muchísimo gusto que digan que sí, porque todavía vienen cosas mucho mejores que les hemos preparado con todo nuestro cariño, pensando precisamente en que vienen de todos lados de nuestra hermosa República Mexicana. Y bueno, para comenzar con esta ponencia, quiero llamar a la ex primera dama, la licenciada Margarita Zavala, para que nos acompañe en este podio. También les quiero invitar a ustedes que tomen asiento para que puedan disfrutar y escuchar esta gran conferencia. Para ello los invito a pasar a sus lugares. Y bueno, para comenzar, quiero presentarles, sin duda Margarita Zavala es una mujer de esas que no necesitan presentación. Sin embargo, me sugirieron que les compartiera con ustedes estos datos biográficos que les hablan de la trayectoria de esta gran mujer. Margarita Zavala se define a sí misma como mexicana, como madre de familia y como abogada por la Escuela Libre de Derecho. Ha sido profesora de Derecho a nivel preparatorio, militante del Partido Acción Nacional, ha sido diputada local en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y diputada federal en la 59ª legislatura, donde fue nombrada subcoordinadora de política social del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Ha sido consejera nacional del PAN desde 1991, donde se desempeñó entre otros cargos como directora jurídica y secretaria de promoción política de la mujer. Siempre se ha considerado defensora de la equidad de género y fue promotora de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres en Mujeres. Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, presidió el Consejo Ciudadano Consultivo del TIF Nacional, desde donde trabajó en la prevención de adicciones a través de la Estrategia Nacional para una Nueva Vida, así como en el tema de la migración, particularmente de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Recientemente ha realizado trabajos de investigación sobre niños y adolescentes migrantes no acompañados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y colabora como articulista en el diario El Universal. Les pido que recibamos con un muy fuerte aplauso a la licenciada Margarita Zavala. Primero compartirles algunas ideas, decirles que me da muchísimo gusto estar aquí, decirles que en este regreso yo me he asomado al PAN y creo que lo mejor que tenemos son los jóvenes. Realmente conozco al PAN, conozco Acción Nacional, me he dado cuenta del momento que estamos viviendo y de verdad diría que son una gran esperanza presente, y especialmente quienes han tenido la oportunidad de tener estudios universitarios y que estén en la universidad. Son además la voz y el rostro de Acción Nacional. Pero les voy a compartir algunas ideas de a lo que pasen unos en claro para que yo pueda. Les voy a compartir algunas ideas que me han pedido de acuerdo al programa, pero yo les propongo que al final
hagamos todo tipo de, digamos, abramos a preguntas, todas las preguntas que ustedes quieran hacer y platicamos. Pero déjenme compartirles primero que todo esto que ahora estamos viviendo, que esta comisión, digamos, algunas instituciones, derechos, garantías, que ahora se nos hacen muy sencillas, que se nos hacen de todos los días, son el resultado de una gran lucha, de muchas fuerzas, pero desde la oposición particularmente, y les diría que especialmente desde Acción Nacional. Hoy, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución que se elige un presidente, un titular, hay instituciones estatales. Hace rato que hablaban del Instituto Nacional de las Mujeres que hay en los estados. El Instituto Nacional Electoral fue de verdad la lucha de muchos años y particularmente de Acción Nacional. No quiero decir que todo lo hicimos nosotros, pero sin dudar, en la historia de la democracia de nuestro país, Acción Nacional es inexpulsable. Les guste a quien le guste o a quien no le guste. Hemos construido este país, lo hemos construido desde la paz, en la oposición y en el gobierno. Y muchas instituciones se dieron gracias a nosotros y al esfuerzo constructor. Y uno de ellos, y por tratarse especialmente del caso de estudiantes, fue desde luego Manuel Gómez Morín, nuestro fundador. Y déjenme contarles cómo fue surgiendo esta idea universitaria de hacer un partido político. Y hablar de Manuel Gómez Morín lo tenemos que regresar de algún modo a la universidad, sí, al lugar donde ahorita ustedes están, al lugar donde ustedes dan la batalla, al lugar donde ustedes debaten todos los días, al lugar donde defienden al PAN a pesar de sus defectos y de sus problemas, al lugar donde dicen yo soy panista y lo dicen con mucho orgullo. Y nada más para platicarle una anécdota, la historia de Manuel Gómez Morín la iniciaría de la manera pública en el tema, digamos, de la manera partidista en el tema de la universidad. Esa universidad en donde en un mismo lugar confluyen ideas, historias, opiniones, hasta ideologías, y que él luchó por una autonomía universitaria. Una autonomía universitaria que sí tuvo enfrente una iniciativa de Plutarco Elías Calles que decía: la revolución se adueñará de la conciencia de los niños a través de la educación socialista. Y entonces presentó precisamente una reforma al artículo 3. Y el país todavía estaba tenso, todavía estaba herido de lo que fue la guerra civil, la guerra cristera, que hasta hace poco, dicho sea de paso, se contó. Y Manuel Gómez Morín era un abogado, joven abogado, rector de la universidad. Había desde luego trabajado ya en el Banco de México, había trabajado en la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito, había sido subsecretario de Hacienda, había también ya negociado la deuda, la había renegociado, es decir, había mostrado mucho de su servicio público, de su capacidad y su talento a través del área sobre todo económica y financiera. Y él se da cuenta, primero, el atentado a la libertad que traía esa reforma, el artículo 3, porque metía a la universidad en esa obligación de la educación socialista. Pero al mismo tiempo, cuando reclama, pues claro que lo apoyan, obviamente, los católicos, que en ese entonces eran mayoría, bueno, inmensa mayoría, los liberales,
y también están los socialistas, y se da cuenta que no puede polarizar a la universidad. Y entonces empiezan a presionar, entra en huelga a la UNAM y empieza a reclamar este joven rector la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Y al mismo tiempo tiene que ir negociando o congeniando con todas las ideas de los universitarios, maestros y estudiantes para que no se cargaran hacia un lado. Y él decía, fíjense, hay una parte hermosísima en un libro que se llama 1915, que son varios, 1915 y otros ensayos, y en 1915 se los recomiendo enormemente. Y él habla de la autonomía universitaria y señala: la autonomía no es un capricho, es su forma más alta de libertad, de investigación, de crítica. Resulta impuesta por la naturaleza misma de la universidad, por el fin que a esta institución corresponde en la sociedad, por el carácter de su trabajo. La universidad tiene y quiere un fin muy claro y muy definido. Es un fin de servicio a la comunidad. Está ligada con las más limpias y más elevadas aspiraciones de íntegro mejoramiento humano. Para don Manuel, la técnica, la filosofía, la ética tenía que ir en conjunto. Era una concepción de persona no solo en la parte práctica, sino también en la parte filosófica. Era la importancia de la técnica, del arte, de la espiritualidad. Y eso es lo que fue transmitiendo también en su concepción misma de universidad. Y fue logrando la autonomía. Y ya cuando estaba Lázaro Cárdenas, cuando empieza a impulsar la educación socialista, incluyendo la universidad, cuando entra en la huelga la UNAM, entonces está la presión que el entonces Partido Nacional Revolucionario de la ley de educación quita a la universidad para otorgarle, digamos, la libertad de cátedra y luego la autonomía. Y él se encuentra con la disyuntiva que le empiezan a plantear otros. A falta de líderes, le empiezan a decir que se vaya por todo el artículo 3. Y tiene que decidir, y opta precisamente por ir solo con el tema universitario, porque él es rector de la universidad. Y entonces, como dice Alonso Lojambio, si la universidad continuaba encabezando la movilización contra el artículo 3 constitucional, una vez que la iniciativa ya no la incluía a la universidad, se ofrecía la prueba de que ella y su rector actuaban políticamente más allá de un interés institucional. Y lo que tiene Manuel Gómez Morín es exactamente la capacidad de concentrarse, de centrarse en la parte que le correspondía institucionalmente. Logra la autonomía con una estrategia, con una técnica particular, pero por supuesto que cuando quiere que todo el mundo regrese a clases, le dicen que no y sigue la huelga. Y hace un plebiscito. Y claro, la mayoría la ganan los que de plano ya quieren regresar a clases. Y de esa manera, don Manuel Gómez Morín logra la libertad de cátedra y la autonomía de la universidad. Quiero que vean toda la estrategia, la calidad, la manera de hacer las cosas para conseguir un fin que era muy difícil y que tenía que congeniar y tenía que hacer coincidir en un mismo fin que era la universidad todas las ideas y todas las ideologías, incluso las diferentes visiones de modelo educativo. Y logró ese modelo, un modelo de libertad. Y por eso renuncia en el 34 y empieza con los universitarios a hacer el Partido Acción Nacional. Es decir, en la base de nuestra fundación está la libertad de pensamiento, la libertad política, la libertad en la toma de decisiones. Y trabajó precisamente lo que él decía a nivel ciudadano. No olvidemos esa parte de libertad que tenemos
y que como base de la construcción de Acción Nacional, de la propia universidad, de nuestra vida de estudiante, de su vida de estudiante, la parte de libertad. Pero al mismo tiempo, como él empieza a trabajar una nueva organización, empieza a trabajar la parte política y también pide exactamente eso, la libertad, pero empieza a hablar de ciudadanos. Y aquí sí, déjenme decirles que si algo tiene, de las grandes ventajas que tiene Acción Nacional es su historia, y su historia que inicia en jóvenes, y que no veo que pueda seguir si no es con los jóvenes, porque es un partido que tiene en su base, en su concepción misma, justamente las ideas de libertad, las ideas, y no solo las prácticas. Esa historia, que supongo que ya hubo alguna plática de historia, bueno, pero la saben, ¿verdad? Entonces, esa historia que es realmente conmovedora y que no es que yo gane ninguna regalía para vender el libro de Luis Felipe Bravo, pero es un gran libro. Es un libro muy grande, es cierto, pero se puede leer, digamos, si quieren empezar en el 80, empiecen en el 80, se puede leer nada más la parte de doctrina, se puede leer nada más la parte de París, no se puede leer de recorrido. Es un libro que tiene muchas cosas del PAN y que lo pueden no solo encontrar, en que yo creo que si ustedes están dando batalla en la universidad, lo pueden y lo deben leer. Ese y otro libro maravilloso que se llama Cartas a un joven panista, que creo que ya lo han presentado en varios de sus comités estatales, que es una maravilla. Ese es algo que nosotros tenemos y que los jóvenes como ustedes, los jóvenes estudiantes, tienen para hablar en su universidad. Una gran historia que parte de un universitario y que parte de la concepción de las ideas a través de los jóvenes, porque es un maestro universitario. Y otro de los puntos es lo que algunas pláticas seguramente les dieron ahorita, nuestra doctrina. Y nuestros puntos de referencia doctrinarios no son estampitas, no son intercambiables, son convicciones, son principios sobre los cuales irradia todas nuestras decisiones, o debe irradiar todas nuestras decisiones de política pública, y nuestras decisiones internas, y las decisiones que tienen también los jóvenes en su vida interna. Esos son nuestros principios de doctrina, y le llamamos humanismo político. Y no, bueno, y sé que lo saben: la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia, la democracia. Esos son valores irrenunciables, pero que además no nos estorban, porque valores como la dignidad de la persona humana, la democracia, no nos estorban. La honestidad no nos estorba, les estorba a otros, es muy posible, a los panistas no les debe estorbar, porque es parte de nuestra identidad. Se llama humanismo político y no está allá en la parte etérea. El humanismo político, por ejemplo, se traduce en una política pública como el seguro popular. Si fuéramos del todo capitalistas, digamos, si fuéramos capitalistas liberales, si le apostáramos solo al mercado, como algunos países sí le apuestan, solo al mercado, diríamos que la salud, pues que la tenga quien pueda pagar, y que los hospitales pues cobren y se pongan en competencia, y así si compiten mucho, pues esta teoría de la oferta y la demanda y del mercado, que no es para el pan nunca suficiente, y la salud no puede estar sujeta a las reglas del mercado. Y el seguro popular es la traducción del humanismo político a la política pública de salud. Y no quisimos, Acción Nacional no quiere poner a competir hospitales, eso en el mercado privado, pero en el derecho, en la materia de salud desde el Estado y como derecho humano, no lo dejó al mercado. Intervino a través de una figura que es de seguro popular y que permite hoy que se curen miles de personas gracias al seguro popular, que es una política pública
exclusivamente creada y hecha por los gobiernos de acción nacional. Eso es, por eso cuando llegamos sí podemos defenderlo, cuando llegamos tocamos las puertas. Cuando les decimos a los compañeros de clase lo que hemos hecho, sí es la traducción del humanismo político a la política pública. Lo es, por ejemplo, hoy que vieron, nada más un favor, todos los que les dé el sol no quieren venirse tantito acá, es que ya me tienen bien preocupados. De aquí. Si no se quieren mover, no, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias. El seguro popular tiene que ver con, el humanismo político tiene que ver con la parte económica, con lo que decía Ricardo, que no gastemos más de lo que tenemos, que no endeudemos. Ustedes vieron a los estados cómo están endeudados a punto de una quiebra económica y no podemos dejar así la toma de decisiones. Y el déficit público que se cuidó enormemente en los gobiernos del PAN es parte del humanismo político, de no heredar impuestos, de no heredar deudas, de hacer un gasto efectivo en los servicios públicos. El déficit público lo fuimos cerrando y hoy se va abriendo y no nos estamos ni siquiera dando cuenta. Y hoy en la mañana les presentó claramente Ricardo, el jefe nacional, les presentó claramente las diferencias de déficit público en unos gobiernos que en otros. Y las consecuencias sí son terribles, y terribles en un momento de crisis. Y por eso habló de la reforma fiscal, porque es parte del humanismo económico, del humanismo político en su traducción económica, de que la reforma fiscal sea también para generar productividad, para generar empleos, y no solo para recaudar, no solo para ver de dónde saco dinero para gastar. Y el humanismo político está bien en qué gastamos. El humanismo político es que a pesar de todos los costos, respondamos y enfrentamos los problemas. Eso es humanismo político. Y humanismo político es, por ejemplo, en esta reforma energética, la figura de la ocupación temporal, que no sé si la conozcan, pero que hace que una persona que tenga un terreno con hidrocarburos pueda darlo a otra que lo va a explotar y reciba utilidades. Eso es humanismo político. El humanismo político actual, y no solo lo que hemos hecho anteriormente, sino lo que seguimos haciendo. Humanismo político también es todo este sistema nacional de anticorrupción. Claro que podemos tener diferencias. Yo sé que si aquí hay algunos estudiantes de Derecho, algunos dirán, no me gusta que sea el Tribunal Fiscal, puede ser que lo digan, pero el Sistema Nacional de Anticorrupción, es parte del humanismo político, de nuestra doctrina, y no es algo que está en el etéreo. Esto es el PAN, esa es nuestra identidad, esa es la fuerza que nosotros tenemos y la fuerza que ustedes tienen, porque desde la oposición hemos construido, también desde el gobierno, y porque tenemos no solo la historia, sino también tenemos la doctrina. Y tenemos además un gran momento. Yo sí creo que tenemos el presente. Y tenemos un momento ahorita que se abre con todas posibilidades en este 2015. En este 2015 que coincide con los 100 años de aquel ensayo de 1915. Y yo les pido precisamente a los jóvenes que tomen esa historia de esfuerzo, de lucha, de heroísmo, que tomen esos principios de doctrina, que tomen el humanismo político para poder decidir cuáles políticas públicas y qué ideas. Porque sí es cierto que tenemos este gran presente, pero que tenemos muchos retos. Uno de ellos es la innovación y la creatividad de nuestras políticas públicas. Y por eso les pido que nos preparemos mucho más, que sí es necesario entrar a la técnica. Aún cuando sé y me consta
que el PAN tienen ustedes, a grandes técnicos, y requerimos también tener un tema de actitud y de conducta que tenemos que resolver como partido. Pero prepararnos en políticas públicas, en poder decir cómo cobrar un impuesto que no dañe la economía ni la productividad, en poder responder a todos los temas de mercado y saber cómo debe intervenir el Estado, porque puede intervenir, en poder responder cómo distribuir este ingreso, en hacer como lo hemos logrado, que en crisis económicas que antes siempre nos llevaban a otras crisis, en el caso de México hemos sido ya ejemplo de cómo enfrentar una crisis. Y eso está especialmente en sus manos, porque están en un gran lugar que es la universidad, y están ahí, y les va a pedir que todo lo que puedan escoger de materias, elegir de maestros, escojan a los mejores y escojan las materias que más les van a servir para servir al país. Me parece que en ese sentido sí tenemos un reto como partido. Tenemos un gran futuro, pero el futuro está precisamente en sus jóvenes, y necesitamos que los jóvenes sean los mejores de sus universidades, los mejores estudiantes. Sí, los que deciden una materia u otra pensando en nuestro país. Y yo les agradezco además, porque si están aquí es precisamente porque están pensando en México. Pero que todo lo que ustedes hagan o no hagan, digan o no digan, son el rostro de Acción Nacional. Sí lo son. Y les consta en redes sociales el mucho daño que nos hacen cuando un panista discrimina, cuando un panista dice malas cosas, cuando un panista no es congruente en su conducta con los principios de doctrina. Sí nos hace daño. Sí nos hace daño y sí se vale reclamarlo, pero también lo que tenemos que hacer es adquirir esa responsabilidad de a quienes representamos. El reto primero entonces es la congruencia. Cuando yo llegué al PAN, me acuerdo que había unos que decían, cuando no se actúa como se piensa se acaba pensando como se actúa. Y esa congruencia es la que nos pide el compañero de clase, ¿no? Es la congruencia que nos pide el maestro. Es la congruencia que a veces no mostramos los adultos. Y yo no sé si alguna vez les pasó, pero como me decía una del juvenil, que cuando llegó con su maestro superprista, después de ver unos videos, bueno, le sonrió con gusto. Porque ustedes son la defensa del PAN. Porque ustedes son el rostro del PAN. Y en este lugar requerimos hoy más que nunca una congruencia y una mayor responsabilidad. Congruencia también en los candidatos que elegimos, en los perfiles de los candidatos que tenemos. Hoy una de las más grandes tragedias en nuestro país tuvo que ver con candidatos respaldados por un partido político. No se trata de apropiarse de eso para servirse a favor de él, sino también para tomarlo como responsabilidad nuestra. Cada vez que nos equivocamos de un candidato, cada vez que dejamos pasar cosas, cada vez que no nos cuestionamos de dónde sacó algo, de dónde se hizo el dinero o su patrimonio, cada vez que nos llamó más la atención que entráramos a su nómina que sus ideas, cada vez que empezamos a decir es que él gana aunque no sea el mejor, él gana aunque no tenga ideas. Así panista no es, se oye. Y hoy esa irresponsabilidad llevó, entre otras cosas, a una de las grandes tragedias de jóvenes por las cuales hoy tenemos el moño blanco. Esa responsabilidad la tenemos que llevar y la tienen que llevar especialmente los jóvenes. Es un tema de congruencia que hoy nos exige más. Y déjenme decirles que nos exigen más a nosotros, a los del PAN, y qué bueno. Pero a nosotros el tema de corrupción no nos los perdona. Creo que nos perdonan otras cosas, el de corrupción no, la deshonestidad no, y qué bueno.
porque eso es traicionar a nuestros principios y a nuestra historia y no darle dignidad al nombre de nuestro partido. El reto está en los jóvenes, y ahí se les voy a pedir. Los jóvenes son la esencia misma del PAN, porque así fue formado. Y hoy está abierto el padrón, más allá de todas esas discusiones que si de repente aparecen 1,000, 20,000, 30,000, más allá de esas barbaridades que espero que ustedes no hayan cooperado, de afiliar a gente que ni siquiera se enteró, más allá que espero que tampoco hayan cooperado de afiliar por afiliar, como decían ahí algunas frases bastante complicadas, ¿verdad? Que no hay que dejar de afiliar. Yo les pido a ustedes que vean en la afiliación en realidad la entrega de un gran instrumento de acción nacional para un joven, y que lo inviten a afiliarse, que convoquen a los jóvenes, sí, de su salón, a decirles: yo te pido que veas en el PAN un camino y un lugar para desarrollar tu vocación de servicio, y ojalá seas mejor que yo, y ojalá, si tú eres mejor que yo, sea yo quien te haga la campaña y sea yo quien te cuide la casilla, pero te necesitamos en el PAN porque México te necesita. Y yo no le veo posibilidad al PAN, aunque haya condiciones para ganar, no le veo posibilidades al PAN si no están los jóvenes con nosotros, si no están ustedes trabajando hasta el último. Y quiero que vean eso en una afiliación, que no vean un voto, que no vean un control de padrón, que no vean un reporte hacia un jefe, sino que vean que están entregando un instrumento ciudadano, un instrumento para hacer crecer a México, porque estamos en una circunstancia en donde el debilitamiento de acción nacional es el debilitamiento institucional de nuestro país, porque a pesar de todo, de muchos problemas, sí somos el mejor partido en México, y creo además que somos el mejor partido para los jóvenes, el mejor instrumento ciudadano. Y yo les pido que salgan a las calles, y especialmente este mes y el siguiente, y afilien, y los hagan y sientan sus compañeros lo que ustedes sienten cuando ven ganar a alguien, cuando con emoción oyen un discurso en una Cámara de Diputados, cuando se levanta la bandera del PAN, cuando se canta el himno, cuando se hace una asamblea y se delibera. Yo les pido que como universitarios también convoquen a momentos en donde se debata, se pueda debatir como partido cuál es la posición que debemos de tener, como Acción Juvenil, como Partido Acción Nacional, como Consejo de Estudiantes, como universitarios frente a estos problemas y estos retos de nuestro país. Nos surge en el PAN espacios de deliberación, nos surge en el PAN los debates, para que podamos darlos. Si los damos adentro, los daremos mucho mejor hacia afuera. Sé también que me pidieron, porque creo que les faltó, hablar de las mujeres. Yo creo que a esta generación no necesito mucho hablarles de las mujeres, estamos más o menos mitad y mitad. Lo cual que no vamos a discutir el 50-50 porque bueno, ahí está y de verdad va a ser un problemón. Ya sé que lo están sufriendo sus estados, pero ahí está y van a llegar muchas mujeres y eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque para el PAN, que es un partido humanista, la política, que son temas ciudadanos de la sociedad, lo tienen que resolver hombres y mujeres. No solo mujeres, no solo hombres, sino hombres y mujeres. Y por eso va a ser tan importante que quién llega al Congreso y la cantidad de mujeres que van a llegar al Congreso. Yo sí creo que podemos, como lo hemos hecho siempre, ser el partido con más mujeres en la Cámara de Diputados, independientemente de los porcentajes. Lo hemos sido en todo este siglo. Hemos sido el partido que más mujeres candidatas ha presentado. Así es que la cuota, pues bueno, se puso para nosotros, pero especialmente para otros. El PAN sí estaba respondiendo con las cuotas, de algún modo estaba respondiendo con acciones afirmativas. Con
Con el PAN llegaron los institutos nacionales de la nacional y estatales de las mujeres. No fuimos los únicos que lo hicimos, pero con el PAN llegó. Hay toda una política pública dirigida a las mujeres. Con el PAN logramos que se cerrara la brecha de educación entre niñas y niños. A partir del 2011 en primaria es el mismo, en primaria y en secundaria, el mismo porcentaje para mujeres que para hombres. Todas las mujeres, todas las niñas, todos los niños tienen su lugar en la escuela. Y antes había unas enormes brechas. Yo estoy convencida que la fuerza del PAN también está en las mujeres. Y no hay campaña en el PAN que no se gane sin los jóvenes y sin las mujeres. A ustedes les toca heredar esta gran historia. Les toca trabajar estos principios y hacerlos congruentes en política pública. Estamos entregándoles también nuestros logros. Pero también les quiero decir, conozco al PAN, conozco a México y sé lo mucho que necesita México de una acción nacional fuerte y fuerte a través de sus jóvenes. Pero si yo algo les podría pedir a ustedes es que, desde luego, que se preparen, pero que tomen todas las oportunidades para servir a México, todas las oportunidades para servir a su estado, todas las oportunidades para servir a su municipio, que vean en la política un instrumento para hacer el bien y el bien común, para servir y no servirse, para ser y no parecer, como decía Herrera Lazo. Que vean en la política el instrumento para hacer feliz a los demás, que vean en la política el instrumento para acercarse al otro, para acercarse a los ciudadanos. Que si en la vida ustedes pueden escoger entre dedicarse a la vida privada o a la pública, que se dediquen a la vida pública que requiere tanto México de cada uno de ustedes. Y sí les va a pedir unos valores fundamentales: la congruencia, la libertad, que sea cada una de sus decisiones una libertad ejercida con responsabilidad, que le demuestren al PAN que ustedes son libres, que les demuestren acción nacional de lo que son capaces para tomar decisiones, de lo que son capaces de hacer, del cuidado que tienen en cada una de sus decisiones, que se decidan congruentemente, que tomen acción nacional y lo lleven a cada uno de los rincones de este país, que se decidan ustedes a ser la fuerza que lleve Acción Nacional a ganar el Congreso y la Presidencia de la República. Muchísimas felicidades. Agradecemos a la licenciada Margarita Zavala y en este momento vamos a cambiar la dinámica. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual les pido que levanten la mano. Un asistente les va a pasar el micrófono y para ello necesitamos que, en primer lugar, nos digan su nombre completo. En segundo lugar, de qué universidad provienen, qué licenciatura o ingeniería están estudiando y de qué estado provienen. Así que adelante. A ver, de ese lado. Por aquí hay una pluma, ¿no? A ver, vamos. Y perdón, ¿y puedo intervenir tantito? Nada más, si hacemos tres. Bueno, todas las preguntas que quieran, que al fin yo contesto la que pueda, quiera y deba. Pero adelante, no se detengan con la pregunta. ¿Pero yo doy o tú la? Adelante. Buenas tardes, Margarita. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Rogelio Gutiérrez, yo soy de Guadalajara. Estoy en la Universidad Panamericana de licenciatura en Derecho. Hace unos días estuvo con nosotros en Jalisco Carlos Castillo López presentando el libro que usted mencionó. Maravilloso. Ajá. Entonces, Carlos nos hablaba un poco de las victorias culturales que ha tenido el PAN y mencionó entre ellas que en buena parte gracias al PAN los ciudadanos hoy tenemos conciencia de la trascendencia de nuestro voto y sabemos que no da lo mismo ir o no ir a las urnas, porque hace un par de generaciones
la gente sabía que fuera o no fuera a votar, seguiría ganando el partido oficial. Quisiera preguntarle en su opinión cuál debe ser la siguiente gran victoria cultural del PAN por la que pues deberíamos luchar. Y quizá usando un poco de su confianza y tomando en cuenta que se ha hablado mucho sobre sus aspiraciones para ocupar una curul en la Cámara de Diputados próximamente, si pudiera hablarnos un poco sobre la agenda que el PAN en general y quizá usted en lo particular quisiera que llevara el partido en relación a los jóvenes en la siguiente legislatura. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. No, sí, si pueden hacer 3, prefiero. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Allá. De ese lado. Bueno, sí, aunque bueno, ahorita no, bueno, mientras llega yo soy... No, ahí te va el micrófono. ¿No? Sí, por favor, para que se lo traigan. Bueno, buenas tardes, yo soy Francisco Solís Zamboa, soy de Zacatecas, estudié Derecho en la UNID. Mi pregunta es quiero preguntarte, tú has tenido una carrera muy exitosa tanto en la política y creo que vas a seguir teniéndola. Mi pregunta es en tu familia. Tu familia, tú como madre de familia y como esposa, ¿cómo has vivido esta vida política y familia? ¿Y qué nos podrías decir a nosotros los jóvenes que quizá queremos formar una familia para poder trabajar en política, pero también ser responsables en nuestra familia y tener una familia buena, exitosa y de valores como creo que tú la tienes? Gracias. De este lado ya llevan levantando la mano algún tiempo, de este lado también. Buenas tardes, Margarita. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, mi nombre es Julio Aguirre Redondo, soy de San Luis Potosí y no le voy a hacer una pregunta. Quiero agradecerle por algo que usted hizo por mi familia hace tiempo. El 5 de octubre del 2012 asesinaron a mi padrino y le quiero agradecer porque a pesar de que ya se iba a acabar el sexenio presidencial de Felipe Calderón, usted me recibió en Los Pinos con su asistente, le entregué una carta y tomó cartas en el asunto. La verdad, a lo mejor peco de imprudente por decirlo enfrente de todos, pero no sé si tenga esta oportunidad de podérselo decir. Le quiero agradecer en nombre de toda mi familia por esa gran muestra que tuvo de interés por los ciudadanos. Y ahorita que acabo de hablar de las mujeres, yo creo que aquí tienen al mayor ejemplo, a la señorita Margarita Zavala. Hacemos 3 y luego se pueden otras 3 o ya estamos. Ok. Yo creo que el tema de victoria cultural tiene que ser, Rogelio, en cada una de nuestras propuestas. Es decir, había algunas muy claras, que era la democracia, todo lo que habló seguramente Carlos, es decir, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, todo lo que tiene que ver con la contabilidad de votos, lo que tiene que ver con el cuidado de ellos. Toda esta parte de derechos políticos elementales, que sí trae una parte de victoria cultural cuando se empezó a hablar de democracia, cuando se empezó a hablar de bien común, cuando se empezó a hablar de humanismo. Palabras como el bien común, de verdad, pasaban en tribuna a burlarse de la palabra. Y fue una constancia, una paciencia, a unos para explicársela, porque no entendía, pero a otros para quitar precisamente esa animadversión y ese trabajo que tenían de denostar Acción Nacional, a sus personas y a sus ideas. Y yo creo que esa parte la fuimos ganando por la calidad de hombres y mujeres que tuvimos de bien. Era que de parte de la victoria cultural que ganamos
fue porque nuestros personajes en la política eran absolutamente respetables. No eran perfectos, tenían obviamente errores, podían tener para muchos ideas equivocadas, pero absolutamente respetables. Eran ciudadanos que trabajaban en política para generar el bien. Y la victoria cultural tiene que ver con eso en términos de valores, en integrar la democracia, en integrar la libertad. Y yo creo que no hay que considerarla como una victoria cerrada. Hoy la libertad para mí es uno de los valores más importantes y de pronto me da la impresión que la perdemos. No solo por el tema de seguridad, sino por esa sensación que ustedes tienen que no hay tanta libertad de expresión. Esa sensación que les da cuando miran un medio o cuando necesitan de las redes sociales para que algo salga a la luz. Me parece que esa victoria cultural la tenemos que sostener. Los valores de democracia, de libertad, de ética en el gobierno, de bien común en las políticas públicas, la tenemos que sostener. Que la victoria cultural no está exactamente en figuras o en instrumentos, sino en la filosofía que hay atrás de cada instrumento y cada figura, de cada figura jurídica, de cada instrumento ciudadano, de cada concepción económica. Sí hay una enorme diferencia y uno de los problemas que me parece que tenemos es que no somos claros cuando nosotros decidimos el por qué decidimos. Tenemos que ser muy claros, que la gente sepa por qué nosotros votamos en la reforma energética a favor y que es distinta a la razón por las que otros votan a favor. Que sepamos, y esa es una gran tarea de todos los que estamos aquí, distinguir cuál es la razón por la que tomamos decisiones. Y sí, queremos el poder como otros partidos políticos, pero la diferencia es para qué lo queremos. Y sí, hacemos política, la diferencia es la manera en que hacemos política. Y sí, hacemos propuestas, la diferencia es lo que está atrás de las propuestas, hacia dónde queremos llevar el bien. Y sí queremos líderes, la diferencia serán nuestras clases de líderes. La diferencia es la manera en que se ejerce un liderazgo. Y eso es victoria cultural. Además de todo lo que hemos logrado, sí, la parte democrática es una victoria cultural nuestra y sus instituciones. Sostenerla en términos de valores, democracia y libertad tiene que seguir siendo nuestra victoria cultural, pero también lo es que en cada política pública sea muy claro que la seguridad pública sea para nosotros la seguridad un valor muy importante. Si para ello tenemos que enfrentar criminales y si para ello tenemos que enfrentar con valentía las cosas, y bueno, ni modo que no me refiero en este momento a alguien como Edelmiro, tu papá, que enfrentó al crimen con su vida y que además Edelmiro Cavazos, que fue un alcalde, es una muestra hoy más que nunca de lo que es un alcalde, o como Ricardo Guzmán en La Piedad, justamente esos líderes y esos presidentes municipales, porque de ahí en lo local es donde también tiene que estar nuestra victoria cultural, no solo en lo nacional. Y si hoy vimos un tema como el de corrupción, es también, y así empezó me parece la plática, decir nosotros creemos que la corrupción no es un tema que nos da identidad a los mexicanos. Nos negamos a eso. No es cierto que sea parte de nuestra cultura. Nosotros tenemos una enorme riqueza para poder decir que nosotros podemos en nuestro país tener gobiernos honestos. Y esta es una victoria cultural. Me parece que el tema de transparencia ha sido una victoria cultural y el de anticorrupción debe ser una victoria cultural. Me parece que el humanismo económico también. Lo tenemos que saber llevar y tenemos que ser claros en esta manera de relativizar las ideas. Tenemos que ser claros en la parte de victoria cultural, en las decisiones de una deuda pública, en las decisiones de presupuesto. Me parece que tenemos que luchar un poquito más en el municipio. Hoy, aprovechando, digamos, estas terribles circunstancias que nos permiten decir, volteemos a los municipios.
porque han perdido su esencia muchos de ellos, porque tienen que ser el contacto ciudadano, porque no tiene que ser, digamos, el reflejo y radiación de vida, de democracia y de libertad, y que no lo es en muchos municipios. La victoria cultural es una tarea, casi una tarea de eternidad. Tenemos que meter nuestra cultura en cada una de nuestras decisiones, desde la oposición y desde el gobierno. Y ayuda lo que te he dicho: liderazgos honestos, congruentes, políticas públicas claras, decisiones claras, doctrina que se viva y, por supuesto, una fuerza vibrante en Acción Nacional, que estoy segura pueden ser ustedes. En el caso de cargos públicos o de carreras políticas, yo honestamente estoy buscando de qué manera de qué manera ayudo más al PAN. Y les voy a contar aquí cercanamente, aunque bueno, pues hay algunas cámaras, que al principio pues yo dije quiero ser diputada, pero uno voltea al PAN, uno voltea a ver a México, y yo creo que es importante que todos hagamos un ejercicio de dejar a un lado tantito nuestra agenda personal, nuestro legítimo derecho de gusto y de deseo de ser servidor público en determinado cargo, y pongamos en el centro a nuestro país y veamos de qué manera en el PAN, que es el instrumento que hemos escogido, le podemos ayudar más a México. Y creo que la tarea de la plataforma política, la tarea de un diputado, un senador, es también nuestra tarea. Y creo que no solo el diputado, aquí está Fernando Noval, creo que nuestros diputados tienen, por supuesto, la tarea de llevar a cabo la plataforma política, pero nosotros también de difundirla, de decir quiénes somos y por qué lo proponemos, de decir por qué votamos en contra, por qué votamos a favor, de decir por qué este es un gran instrumento, de exigirle y hacer que nuestro partido tenga los mejores candidatos y candidatas. Y eso es lo que tenemos que abocarnos. ¿Qué es lo que necesita el PAN para que sea una mayor fuerza en México y no se debiliten las instituciones? Yo creo que Acción Nacional es un factor fundamental en la vida de este país y particularmente en estos momentos difíciles. Pero sí hay temas. En economía me parece que lo que hoy se trató de déficit, de deuda, sí es un tema fundamental, porque si no nos puede llevar a la ruina y nos puede llevar a crisis, como sí ha llevado a otros países. La falta de humanismo económico fue lo que hizo que en algunos países de Europa quebraran, y con eso se quiebra la generación completa, se quiebran las familias y cuesta mucho trabajo sacar adelante. Es un tema de humanismo económico, y tenemos que llegar a la Cámara y llevar a la Cámara a los mejores hombres y mujeres, precisamente, y además para que seamos mayoría, precisamente para lograr que ese humanismo económico se refleje en las decisiones de política pública y no nos endeudemos más. Ese humanismo político que tiene que ver con el presupuesto, en cómo lo estamos vigilando, en revisar qué le falta o qué tenemos que hacer o cómo tenemos que llevarla a aplicar la ley de contabilidad, que es una gran ley, es una reforma importante que tiene que ver con el gasto público, en exigir la efectividad del gasto público, en exigir para qué sirve, en exigir hacia dónde se va. Me parece que tenemos que hacer que las reformas que ya se hicieron tengan sentido, y si no van vigiladas por Acción Nacional no van a tener sentido. Y creo que otra de las tareas es el Estado de Derecho. Nuestro drama está precisamente ahí, en la falta de Estado de Derecho. Y fíjense que el PAN tenía una enorme vocación en el tema de justicia y de derecho, y hay que recuperarla. Hay que recuperarla para que ganemos todos los debates en el tema de poder judicial. Y hay que ayudar a que precisamente es un poder que sea más revisado, más transparente, más seguro, y que le demos toda su dignidad al poder judicial. Yo creo que el tema de seguridad es un tema fundamental, y el PAN lo ha sabido enfrentar. Y sabe muy bien que tiene que ver exactamente, es cierto, con combatir el crimen, pero no solo eso, que tiene que ver con fortalecer las instituciones, y tenemos a varios alcaldes que han entregado su vida
para fortalecer las instituciones de seguridad. Y tiene que ver con algo que es de verdad una vocación panista, el tejido social. Y tenemos que hacer que las cosas crezcan en nuestra comunidad a través de un nuevo tejido social. Requerimos que ustedes jóvenes vayan a las organizaciones sociales, o las funden, o las acompañen, o les expliquen, o hagan la relación, porque el PAN sin los ciudadanos no podrá ser el partido que realmente se requiere. Yo creo que, Francisco, que todos los seres humanos tenemos esa responsabilidad de conciliar nuestra vida privada y pública en todos los sentidos. En la vida de familia, y bueno, seguramente hemos tenido muchos errores. Ahora, sí ayuda que uno se case con alguien que es del mismo partido. Se ayuda. Entonces, no estoy diciendo que aquí es enojo, pero se facilita la vida, porque bueno, pues eso de que no puedo ir porque tengo que ir a Acción Juvenil, porque tengo que cuidar la casilla, porque tengo que ir por acá, de verdad es un tema de facilitarse la vida. Sí, también lo es. Entonces, bueno, digamos que son parejas más felices porque son menos discusiones. Claro, cada quien, digamos, decidiendo y lo que sea, pero eso ayuda. Que los puntos de referencia sean los mismos, que los proyectos de vida sean los mismos, que entienda toda la familia la hermosa tarea de la política, aunque no se dediquen a ella. Yo sí quiero decirles siempre a mis hijos que nunca me arrepentiré de haber entrado al PAN, de haber tratado de hacer política y de haber tratado de construir. Sí les quiero decir que la política no es un lugar para hacer dinero y riqueza. Yo sí creo que la política te puede ayudar, debe ayudar a vivir dignamente, es cierto. Me parece que claro que se tienen que pagar, pero cuando hay sueldos ya perversos, como lo hay en muchos municipios, cuando todo se empieza a resolver por pequeñas o por grandes o por inmensas nóminas, se va pervirtiendo la política y de pasada se va pervirtiendo la vida privada. Cuando confundimos nuestras agendas personales y las metemos en lugar de nuestra agenda de país, cuando el interés personal es primero que el interés del país, que el interés del partido, sí hay mucha perversidad y se pierden los controles y se pierden todos los controles humanos, los personales, los familiares y por supuesto la del servidor público que queremos en los términos de Acción Nacional. Yo creo que se puede y que es una tarea humana, no solo los del PAN, pero que sí les pediría que especialmente si van a ser líderes, espero que lo sean, pues sí lo tomen como una mayor responsabilidad. Este país sí tiene derecho a exigir a sus líderes, a sus representantes, a sus líderes políticos, requisitos éticos y estándares éticos que incluso pueden ser mayores a los que se exigiría a sí mismo. Porque no somos, el que es diputado, senador, alcalde, presidente de la república o del municipio, regidor, síndico, funcionario, es un ciudadano, sí, pero un ciudadano con poder. Y sí requiere tener requisitos éticos. Y no nos sintamos mal, ni nos sintamos mochos ni conservadores, no lo somos. Y mucho menos por pedir eso y por exigirnos a nosotros mismos ética en nuestro comportamiento, ética en nuestra función pública. Yo, Julio, muchísimas gracias. Hay una parte de la vida política que uno va tomando decisiones y que claro que va adquiriendo responsabilidades, pero lo que nunca podemos perder es esa vocación ciudadana que tiene Acción Nacional. Lo que nunca podemos perder es esa idea de liderazgo. El liderazgo para Acción Nacional es llevar y ayudar y orientar a que los demás encuentren un bien, el bien común. Y por supuesto eso tiene costos. Y por supuesto es importante acceder al poder, pero si accedemos sin la visión ciudadana, sin la visión
de una víctima, sin el contacto con el ciudadano, con la persona, con las familias, de nada sirve el poder y como para qué llegamos. Yo los invito a todos ustedes jóvenes, porque me están pidiendo que termine. Los invito a que vean la enorme fuerza que son ustedes, la fuerza que son en su salón de clases, la fuerza que son con sus vecinos y la fuerza que son con sus vecinos. Que no importa esas discusiones que a veces se tienen, desgraciadamente, que no nos perdamos en tonterías, que nos concentremos en el país, que no discutamos en las muchas cosas que nos ponen a discutir a través de esa vida interna que es un torbellino, que decidamos libremente, que decidamos democráticamente y que votemos así, pero a veces nos metemos y nos entrampan en una serie de grillas, de grupos, de sectores, de esclavitud de verdad unos a otros. No se dejen, son ustedes el pan, son el rostro del pan, y no importa si Madero, si Margarita, si Ricardo, si nada, no importa, ustedes son Acción Nacional y nadie más.